Continuamos en esta ocasión en la serie La cuarentena del anticristo y llegamos hoy al tema número 4. Es el último tema de esta serie y vamos a aprender algo que se ha venido anunciando y es la cuarentena del anticristo, y vamos a enfatizarnos especialmente, o se va a mencionar un tiempo por el cual el anticristo estará en cuarentena, encerrado. Pastor, bienvenido. Gracias una vez más. Estamos aquí gozosos de poder compartir de la palabra del Señor una vez más. Vamos a iniciar entonces este tema en este día y pues vamos a orar, Pastor. Bueno, oremos. Soberano Dios, honra y gloria, alabanza y adoración sean dadas siempre a ti. Amén. Porque estás en el trono y nada sucede en la tierra sin que tú lo envíes o sin que tú lo permitas. Señor, aquí estamos implorando misericordia en medio de la crisis que se vive en el mundo. Tus hijos podamos tener paz, tener esperanza, tener confianza de saber que tú tienes el control, de que nunca has perdido una batalla y que en esta ocasión tampoco será la excepción. Los tuyos siempre triunfarán y prevalecerán. Amén. Señor, gracias por esta serie que hoy estamos concluyendo y que las lecciones que hemos compartido, Señor, a través de estos 4 vídeos, podamos nosotros, Señor, ser enriquecidos con la palabra que viene de tu presencia, de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis estimados, vamos a ir a la lectura de la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Vuelvo a leer el 19, tal vez no lo leí bien. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el 20 dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vamos hoy entonces a dar fin a esta serie y quiero enfatizarme con lo último que terminamos el anterior programa, y fue que el mismo Satanás se iba a sentar en el trono queriendo cumplir el deseo que desde el cielo traía, y es gobernar, es sentarse en el lugar de Dios y hacerse pasar por Dios y recibir la adoración que a Él le encanta. Entonces, pero dice: ustedes recibieron la unción del Santo. Así que hay 2 grupos: los que reciben la unción del Santo, que no van a ser engañados por este inicuo que se sentará en el trono de Satanás, y lógicamente están los que van a ser engañados por este anticristo. Y hoy pues vamos a conocer un poco más como el contexto geográfico en donde se va a librar esta última batalla del anticristo. Bien, sí, es interesante ver cómo Dios nos alumbra para que nosotros como hijos de Él tengamos luz, tengamos confianza, tengamos esperanza, tengamos certeza, ¿verdad? Y hay algo que hace la Biblia, y es desenmascara delante de nosotros la obra de Satanás, ¿sí? Sí. Pero la Biblia también desenmascara delante de nosotros lo que Dios hace por nosotros, y eso nos da certeza. Por eso la Biblia es un libro maravilloso. Me ayuda a conocer qué está haciendo Jesús por mí hoy. Claro que sí. Y qué está haciendo Satanás en contra de mí hoy. Y de Jesús, ¿no? Y de Jesús, lógico, de su obra, ¿no? Entonces, por esa razón es muy importante conocer la Biblia. Voy a leer a Isaías 14, verso 12,
Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? Caído, ¿no? Sí. Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Si hay algún lugar que Satanás codició, ¿sí?, fue sentarse en el monte del testimonio. Levantaré mi trono, levantaré su trono en el monte del testimonio. Sí. El trono de Satanás es la rebelión, el espíritu de rebelión, de inconformismo. Y él quería quitar el trono de Dios y poner el trono de él. Entonces, cuando vamos a la historia, vamos a ver dónde fue el epicentro de la obra de Dios en los diferentes tramos de la historia, como lo hemos visto en los videos anteriores. Sí. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del atrio como una ubicación profética para entender esta parte del tema, es que tenemos el atrio en el lugar, en el santuario. ¿Sí? Sí, o sea, ubicarnos en el santuario, para los que se están conectando tal vez hasta ahora con el tema, vamos a ver el método del anticristo y su contexto geográfico a través de los eventos del santuario, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Sí, entonces toca ubicarnos un poco para conocer un poco. Hebreos 8 habla de esto, Hebreos 9 también, y allí están las referencias, pero no podemos centrarnos. Lo que queremos es saber que la obra de Dios tuvo un proceso o un programa, ¿sí? Entonces, en el atrio tenemos el ministerio de Dios. En el atrio estuvo desde la caída de Adán, cuando el Cordero aparece, ya lo habíamos hablado en un video anterior, hasta el año 31, cuando el Cordero de Dios muere. Entonces, en ese tramo del año de la caída de Adán hay 4000 años más o menos, 4000 años. Entonces, en ese momento, el epicentro de la obra de Dios estaba concentrado en Asia y África. Jerusalén, interesante. Jerusalén queda en Asia, pero en ese momento vamos a encontrar que ahí aparece Egipto, donde estuvieron los israelitas por 4000 años. O sea, el pueblo se movió prácticamente en esos dos continentes, Asia y África. Sí. Por lo tanto, si en ese espacio geográfico estaba concentrada la obra de Dios en ese periodo de la historia, sí, ¿qué puede deducir usted con relación a la obra del enemigo? Pues que también se centró allí para efectuar su propósito. Su propósito. Porque aquí dice Isaías, me sentaré donde Dios está, ahí quiere Él hacer guerra. O sea, ese es un principio del conflicto. Lo que quiere darnos a entender, pastor, es que el diablo va a ir siempre siguiendo los pasos donde va Cristo. Claro, entonces, cuando hablamos del anticristo, entonces no podemos mirar de algo estático, porque mucha gente está, vamos a verlo ahorita en la nueva etapa, ¿cierto? Mucha gente está mirando sobre Jerusalén, que el anticristo va a venir de Jerusalén, o que se va a levantar en Jerusalén. Bueno, muchas ideas, ¿no? Sí. Sobre esto, ¿no? Entonces allí vamos a ver que en esos dos continentes estuvo la obra de Dios en el atrio. Jesús muere como cordero en el año 31, sí, y es entronizado como sacerdote en el santuario celestial. ¿En qué año? Santo. En el año 31. En el año 31. Entonces ahora encontramos una nueva etapa, por así decirlo, un nuevo periodo, un nuevo desarrollo de la obra de Dios en favor del hombre. Sí. ¿Sí? Entonces, en el atrio, vamos a ver ahora escatológicamente, mientras Jesús estuvo en el lugar santo del santuario celestial, desde el año 31 hasta 1844. Así es. Entonces, eso está en la profecía de Daniel 8:14, y de Daniel 8, Daniel 7 nos puede ayudar, solo aquí que estamos manejando información general y no 13, detallada. 12, Apocalipsis 13. Capítulo 11 también menciona esa parte del lugar santísimo. Bueno, entonces encontramos aquí que se va a mover el conflicto. Parece ser que ya África queda atrás,
Así es. Tuvo su tiempo, tuvo su oportunidad, la depresión. Jerusalén es destruida, Sodoma es destruida, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Sodoma es destruida y Jerusalén es destruida en el año 70. Van 4 juicios de Dios, por así decirlo. No me entiendo el diluvio, ahí dirían 4 juicios de Dios. Sí. Entonces nos movemos un poco porque Dios ahora va a darle el tiempo de gracia a terminar en Asia y Europa. O sea, ¿cómo vamos a ver que la obra de Dios se va a mover ahora en el Nuevo Testamento? Se centra ¿dónde? En Asia y Europa. Y pastor, quiero hacer una acotación y esto que nos dice aquí el compañero tiene su lógica, porque recordemos que el tabernáculo en el desierto era movible, ¿no? Y en cada trayecto se iba desarrollando diferentes situaciones con el pueblo. El diablo, el anticristo, actuaba de diferentes maneras en cada momento y en cada lugar. Entonces, así como Dios iba acompañándole en la nube de día y en la columna de fuego de noche, el anticristo también iba moviéndose, y por eso vemos que el pueblo se rebeldizó y terminó apostatando. Entonces, así como esa experiencia del desierto es una parábola del plan de salvación, porque ellos llegan a Canaán y nosotros vamos hacia la Canaán celestial, ¿sí? Entonces hay una peregrinación y el santuario no es estático, se va moviendo. Y el plan de Dios es darle oportunidad a toda la tierra para que se arrepientan. Por lo tanto, Dios comienza en Asia, pasa a África, ahora se mueve de Asia, se mueve para Europa, ¿sí? Y viene el tiempo, y usted va a encontrar que la obra del enemigo, ¿para dónde va? ¿Dónde va a concentrar el enemigo su ataque directo? Pues lógicamente en Europa. Trabaja arduamente y lo vemos claramente en las profecías de Daniel 7, de Apocalipsis 13. Allí vemos el desarrollo de los 1260 años, donde el anticristo hace y deshace, pero también vemos que iba a tener un cumplimiento dentro del cronograma, hablándolo cronológicamente, ¿no? Sí. De tiempos. Tiempos y espacio geográfico. Estamos viendo que Dios necesita de tiempo y espacio geográfico para desarrollar su plan de salvación, su plan trazado en el santuario desde el mismo comienzo de la historia. Allí me refiero a Moisés, pero ya se hablaba de santuario desde Adán, cuando el Cordero, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, que esto nos ayude a entender que Dios se ha ido moviendo, como se movía el tabernáculo en el desierto. Dios se movía y se iban cumpliendo los diferentes aspectos y eventos que debían hacer parte del propósito, ¿no? Del cumplimiento de su misión, que era intronizar al pueblo de Israel en Canaán, pero que difícilmente no pudo lograrse como él quería, pero al final sí se entran a Canaán, pero tal vez no los que en un momento comenzaron. Tal vez también nos vamos a encontrar en esta época con lo mismo. Con lo mismo. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, y eso tiene una aplicación muy, muy profética, muy, muy real. Por ejemplo, en el atrio, la guerra de Satanás puede oscurecer el ministerio del Cordero. ¿Sí? Y ya lo habíamos hablado, oscurecer el ministerio del Cordero, porque en el atrio la primacía la tiene el Cordero. Habíamos hablado alguna vez, ¿cierto?, que en el atrio la primacía la tiene el Cordero es el Hijo. Sí. ¿Sí? En el lugar santo la primacía la tiene el Espíritu de Dios, que está ahora en la tierra, por así decirlo, porque en el lugar santo Jesús es sacerdote, es un mediador entre Dios y el hombre, pero el que está en la tierra ahorita, en ese momento, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la guerra de Satanás era contra el Cordero en el atrio, pero en el lugar santo, ¿la guerra va a ser contra quién? Contra el Espíritu Santo. En el lugar santo tenemos la Biblia, que representa allí los panes. Sí. Satanás, ¿qué puso? Quitó la Biblia y puso la tradición. ¿Sí? Eso es importante. Estaba el incienso, que era la oración, y la desvirtuó por un sistema de oración mecánico de repetidera y repetidera, de vanas repeticiones. Y también podríamos argumentar ahí, pastor, que por medio de la oración
el penitente, el ser humano, tenía acceso directo al cielo. Al cielo. Y entonces el anticristo lo que hizo fue poner intermediarios para que esas oraciones o esas confesiones llegaran a otro ser humano y lógicamente se echara por tierra el El continuo. ministerio de Cristo en el cielo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el Espíritu Santo, que es el candelabro en el lugar santo, ¿no? Sí. Y Satanás va ahora, ¿qué? A atacar ese ministerio, pero lo va a atacar con el espiritismo, que es el poder de ese espíritu del anticristo de trabajar activamente. Tenemos un enemigo astuto. Vamos a leer, por favor, vamos a leer Nehemías 4, que esa es una de las maneras como el enemigo trabaja y ha trabajado en la historia. Porque nosotros somos seres humanos y hoy estamos en el siglo de las luces. Pero alguna vez leía en un lugar, en un libro del conflicto de los siglos, que dice interesantemente que a Satanás le conviene tanto la ignorancia del mundo, el oscurantismo, como el iluminismo. Sí. O sea, él puede adaptar sus ataques y le son favorables tanto las tinieblas, Sí. la ignorancia del hombre, como la luz en el siglo en el que nosotros estamos. ¿Qué dice ahí? Podríamos referirnos que Satanás trabaja con la liviandad y con el extremismo, ¿no? También. Entonces, ¿Ya? los Derecha, dos, izquierda es lo mismo. y sabemos que Dios es un Dios equilibrado. Satanás, con tal de que se vaya para cualquier lado, no le interesa, desde que trabajen para él, o sea, todo está bien. ¿Cuál verso específicamente? Verso 11. 11 dice: nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces ahí está. Ese es el modus operandi, ¿no? Sí, Que no sepa. Este mundo hoy usted lo ve así. Por ejemplo, hoy ¿qué vemos más en el mundo? ¿El espíritu de Cristo o el espíritu del anticristo? pues obviamente el anticristo. Ahora, entonces, si suponiendo hoy que hoy vinieran los dos, ¿cuál cree usted que arrastraría a más gente? Si hoy viniera Cristo, se llevaría a los que tienen hoy el espíritu de Cristo. Sí. ¿Estamos? Pero si hoy viniera el anticristo, él va a arrastrar a todos los que tienen el espíritu. Que Pedro, por ejemplo, Pedro decía: Señor, yo no te voy a negar. ¿Y qué hizo luego? Es que aquí no es la cuestión de que, yo jamás adoraré al anticristo, jamás yo me le voy a unir al enemigo de Dios. No es cuestión de emociones. No, es ni cuestión de palabras. cómo yo estoy viviendo, a quién estoy siguiendo, a quién estoy modelando en mi vida, a quién estoy obedeciendo. La historia se repite. Y la estrategia es la misma. Que no sepan. Lo que sucedió en el año 31 allí, que mataron a Cristo los que lo esperaban, que no se vuelva a repetir lo mismo, que tal vez terminemos adorando un falso Dios, un anticristo, un personaje que intente parecerse a Cristo pero que no es Él, por el desconocimiento de las profecías y de la escritura, como sucedió en Vamos a aquel leer tiempo. vamos a leer dos textos, uno en Apocalipsis 13, dice: donde la adoraron todos los moradores de la tierra. Sí. Y voy a leerle primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice, este texto es importante, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí. Y Apocalipsis 13, ¿qué dice? Claramente el Señor nos advierte, interesante aquí, ¿sí? Donde dice el verso 8: La adoraron todos los habitantes ¿Cómo? de la tierra. ¿Yo escuché mal? ¿Lo que la adoraron? La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ¿no? Mire, Satanás no respeta ni al Hijo de Dios. Porque en el mismo desierto, en Mateo 4, Sí. ¿a qué le dijo Satanás finalmente a Jesús? ¿Qué le mostró todos los reinos del mundo? ¿Y qué le Adóreme. dijo? ¿Todo esto te daré? Si postrado qué. Si Mira. si Satanás no respetó, si ese ángel caído no respetó ni al Hijo de Dios, ¿usted cree que lo va a respetar a usted? Pastor, de todas maneras, lo que está
digamos, manteniendo durante todo este tiempo el enemigo es para una gran cosecha. Eso es una cosa que está Dios mío. anunciada de paso, está anunciada. Y creo que nadie ni ninguno de nosotros está exento de caer en eso. ¿Por qué? Porque como lo vimos allá en Nehemías, que no vean, que no escuchen, o sea, cautelosamente. Me atrevo a decir que Satanás es muy paciente, esperando que ustedes y yo y nosotros le demos la cabida, le demos el espaciecito y por ahí se va para enredarnos y que se nos olvide por lo cual nosotros vivimos o vinimos a esta existencia en esta tierra. Por ejemplo, para nosotros no mirar mucho, muy lejos, vamos a ver Europa. ¿Cómo hizo Satanás para secularizar? Porque hoy Europa, Europa, el viejo continente, siendo, por así decirlo, donde estuvo el cristianismo, porque no es la cuna del cristianismo, estuvo ahí por 1800, por así decirlo. La cuna del protestantismo. La cuna del protestantismo sí, pero no del cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo Satanás para secularizar a todo un continente? Donde hay mucha gente sabia, estudiosos, la ilustración, estos movimientos que venían en aras de desarrollar en el hombre todo lo que el hombre tenía en la mente. Sí. Y cómo el enemigo logró hoy. Vamos a ver Europa, ¿cuántos cristianos tenemos en Europa, por así decirlo? Predomina el secularismo. El ateísmo. El ateísmo. La razón, ¿no? Y entonces entramos en materia en el lugar santísimo nosotros. Para meternos ahora, ¿qué continente nos hace falta? De todo lo que hemos hablado. Nos metimos en territorio cercano, territorio conocido, y creo que nos involucra a todos saber esto, y esto pues tal vez a algunos atemorice, pero a otros nos va a llenar de gozo y expectativa, porque la batalla se va a librar en nuestro territorio. Como epicentro, no estamos hablando que, ¿no? Sí, no es que Dios esté hablando en toda la tierra, sino que la obra de Dios en los diferentes tiempos ha tenido un epicentro. O sea, ¿dónde empezó a trabajar Dios a partir de 1844, para ser más específico? O sea, sabemos que empezó a trabajar en América. En América. Así que, ¿el diablo se iba a quedar en Europa o se iba a trasladar a América? Bueno, entonces ahí está. Porque él va a atacar la obra, ¿sí? Donde está el centro de la obra, el epicentro. Sí. Él va a atacar el epicentro. Interesante, pastor, que creo que el que más conoce el santuario después del mismo Dios es el diablo. Claro, porque él estuvo allá, y por esa razón es que nosotros necesitamos abrir el ojo, popularmente diciéndolo, ¿verdad? Entonces parece ser como que América fue escondida prodigiosamente para llevar a cabo el desenlace, porque ahora el epicentro es América. El único continente que le hacía falta a Dios por amonestar era América. Y nosotros vamos a mirar que los cristianos, los protestantes, llegan a América hace 400 años, en 1620. El Mayflower llegó con los cristianos que venían de Inglaterra. Ya lo hemos hablado anterior. Entonces, ahora en el lugar santísimo, ¿qué vemos en el santuario? ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca. El arca. ¿Y qué tiene el arca dentro? Las tablas de la santa ley de Dios, el maná y la vara de Aarón, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ahora vamos a mirar allí que la obra en este tramo va en contra de, es más, según Isaías, porque según el santuario, ¿dónde se manifestaba la presencia del Padre? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Sobre el propiciatorio del arca del pacto. Entonces usted va a notar que qué es lo que está involucrado ahora en el conflicto. Sí. La misma morada del Altísimo, porque en el atrio estaba el Cordero, en el lugar santo estaba allí, por así decirlo, la Biblia, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, pero en el lugar santísimo vemos la primacía. ¿Quién es el que tiene la primacía en el lugar santísimo? El Padre. Y el Satanás ahora quiere ¿qué? Colocar, dice, en el monte del testimonio. Y cuando habla del monte del testimonio, está hablando del lugar santísimo, del lugar más santísimo, donde está la presencia de Dios, que es lo que estamos ahorita trabajando en el tema, ¿no? ¿Dónde está concentrada la obra de Satanás para atacar la obra de Dios en el lugar santísimo?
¿Y dónde es el epicentro de la Tierra? América. Amén. Porque en América es donde se va, por así decirlo, a desarrollar el protestantismo en el tiempo del fin para enviar donde estamos la mayoría de los cristianos hoy, estamos en América. Muy bien, y es así como Satanás dice que se iba a sentar en el monte del testimonio, ¿no? Recordemos que el testimonio se le llama a los mandamientos de Dios. Recordemos que allí en el Éxodo, si ustedes pueden buscarlo, al arca, cuando se le colocaron los mandamientos, dentro de ella se le llamó el arca del testimonio. Así que Satanás quería sentarse en el cielo, era sobre la ley. ¿Para qué? Para poderla cambiar. ¿Y dónde era que estaba él antes? ¿Dónde estaba Satanás antes cuando no había pecado? ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Sí. Entonces, ahora el turno es porque es ataque contra el lugar. Vamos a decirlo de esta manera. Hasta el año 31, ataque al atrio. Al atrio, sí. ¿Ya? Hasta el año 1844, ataque al lugar santo. Lugar santo. Y desde 1844 hacia acá, Lugar santísimo. por eso la bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18 está hablando de que esa bestia tiene cuernos de cordero, porque en el lugar santísimo está el cordero. Y Satanás ahora va a usar un disfraz muy parecido al de Cristo. Por eso necesitamos discernimiento para nosotros no ser arrastrados por este poder que nos quiere llevar a que nos encuarentemos, porque estamos hablando de la cuarentena de Satanás. ¿Y qué es lo que él quiere? Que nosotros nos encuarentemos con él, o sea, que nos quedemos encerrados. Así es. El ataque especialmente en el lugar santísimo va a ser para lo que él pretendía desde el cielo, la santa ley de Dios, lo que estaba dentro del arca, lo que Dios tenía allí como base de su mandato universal. Satanás quería cambiarlo. Daniel 7:25 claramente nos dice que ese poder que en el lugar santo estuvo obrando intentaría cambiar los tiempos y la ley, y fue así. Entonces, imagínense ustedes con qué ganas, con qué fuerza viene Satanás para estos tiempos, para atacar lo que está dentro del arca. Y en el programa anterior hablamos un poco que el ataque iba a ser contra la santa ley de Dios, contra la reforma pro salud y contra el liderazgo y el poderío de Dios, de la dirección, sí. que él ha estipulado, porque noten, en cada tramo Dios levanta un pueblo, ¿no? Para que lleven la tierra como su ministerio de reconciliación. En el atrio tenemos al pueblo de Israel, ¿sí? En el atrio. En el lugar santo tenemos la iglesia ¿qué? Cristiana. La iglesia apostólica. Y finalmente la iglesia protestante, porque la iglesia apostólica viene en ese periodo, ¿cierto? Sí. La iglesia protestante. Pero en el lugar santísimo, ¿qué tenemos? El pueblo adventista del séptimo día, que sale de todas las iglesias protestantes del siglo XIX, ¿sí? Y recoge a todos esos fieles de Dios, y ellos entienden lo de los mandamientos de Dios y entienden que habían vivido en un tiempo ahora donde el ministerio de Cristo implicaba un compromiso mayor, aceptar unas verdades para poder estar donde Cristo estaba, ¿sí? Yo quería resaltar algo, preciados, leerles los primeros 4 mandamientos, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, yo me lo sé, sí, pero resulta que muchas veces lo sabemos, pero mal. Y voy a leerlo de la Biblia Reina Valera del 1995, Éxodo 20, versículos 3 en adelante. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Ese es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, verso 7: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su santo nombre en vano. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate, el verso 8, del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Y ahí da: porque en 6 días hizo el Señor
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Entonces aquí encontramos dos cosas importantes. O sea, voy a leerle solo esta parte porque es importante, que Satanás va a atacar los mandamientos de Dios. Sí. ¿Sí? Y va a atacar lo que está en el lugar santísimo. Vamos entonces avanzando. América será el epicentro de esta gran. Entonces, Asia mató el cordero, ¿cierto? Sí. Año 31. Europa Quema la Biblia. quema la Biblia. 1794. Francia, una de las naciones más importantes y representativas de Europa, por voto legislativo, decide. Sí. Es un voto, así como la Asamblea Judía toma un voto unánime, por así decirlo, en contra del Cordero y lo declara impostor. Entonces, ¿qué va a pasar en América? En América, entonces ahora en América, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? El ataque contra la ley directa, O sea, de Dios. Van a Echarla por establecer, a hacer prevalecer los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Los van a pisotear, los van a quemar por voto unánime. O sea, según lo que venimos trabajando, es una cosa interesante porque lo que sucedió nos está diciendo. Y yo he estado estudiando muy a fondo el tema, y es que Francia, la que quemó la Biblia, le regaló a Estados Unidos. Imagínense qué regalo le hizo Estados Unidos a Francia. No fue la estatua. La estatua de la libertad. La libertad. O sea, le pasó la llamita. ¿Sí? O sea, los judíos le pasan la llama a Europa, Sí. y ahora Europa le pasa la Bueno, llama a América. Como vemos, el anticristo vino trabajando. O sea, por eso les dije, el anticristo conoce muy bien el santuario. Y él sabía que durante la Edad Media iba a quemar la Biblia, iba a cumplir su papel allí, pero en estos momentos ya tiene todo listo, todo preparado para que la ley de Dios sea puesta a un lado y, como lo dice el pastor, los mandamientos que ellos tienen ya allí listos sean impuestos no solo en América, sino a nivel mundial, porque ese es el objetivo. Ahora, se le va a conceder al anticristo, por eso terminamos la vez pasada con que se iba a sentar. Lo que él tanto quería desde el cielo, pues Dios se lo va a permitir realizar aquí en la tierra, lógicamente para que pueda experimentar, digamos, algo así como que se sentía gobernar por lo menos la tierra, pero después va a venir lo que vamos a llegar a concluir hoy, la cuarentena definitiva y la destrucción definitiva de este. Entonces anticristo. encontramos que, o sea, nosotros le ayudamos muchas veces al enemigo. Conociendo estos antecedentes, yo veo a la humanidad muy tranquila. Hoy tenemos gente que no cree en Dios, hay una ignorancia voluntaria. Sí. Y eso le conviene. Por ejemplo, este plan del enemigo de que la adore toda la tierra. O sea, Satanás, que quiere tener que no adoremos a Dios, sino que lo adoremos a Él. Ahora, lo que Él hace para que ese propósito se cumpla no es hacerse presentar con cachos y con colas feas para que la gente lo adore. ¿Cómo es que el enemigo logra para eso que dice Apocalipsis, y lo adoraron? Es que el cielo decreta que cuando la adoración nuestra está pervertida, cuando la adoración nuestra hacia Él no está impregnada de la obra de Cristo, la que Él está realizando en este tiempo, es como si estuviéramos adorando a Satanás. O sea, Sí, no, pero ¿quién va a adorar al diablo? ¿Cuándo? No, es que Él pervierte. Cuando adoro mal, Cuando sirviendo. estoy adorando a Dios de la manera incorrecta, con la actitud incorrecta, con el espíritu incorrecto. ya estoy adorando a Satanás. Porque el cielo dice, esa adoración no la recibo, porque la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. O sea, nada lejos de poder ser súbditos del diablo. No tengo que estar allá hablando del diablo, ni promoviendo al diablo, ni predicando de que adoren al diablo. No, es que Él va a entrar ¿a dónde? Al lugar que no sepan, ni qué, ni vean.
Y está obrando en la vida de las personas para que, no, eso yo adoro como a mí me parece, como Caín, ¿cierto? ¿Qué llevó Bueno, Caín? Bueno, la adoración va a jugar un papel importante. la adoración es muy importante. La adoración a Dios, apreciados amigos, debe darse de la manera correcta, conforme a la Biblia y para nosotros conforme a los testimonios, ¿sí? Y con la actitud correcta, porque yo puedo tener la Biblia y puedo tener los testimonios, pero si no tengo la actitud de Cristo en mi vida, entonces esa adoración está pervertida y el cielo decreta, estás adorando como Satanás quiere que adores. Entonces, teniendo esto en cuenta y ya entrando en la recta final del tema, quiero pedirle, pastor, que hablábamos algo ahorita antes de grabar, y es que ¿cómo es que el diablo es expulsado del cielo y se arrastra la tercera parte de los ángeles? Podríamos decir que eso fue en un tiempo pasado, pero que luego es echado al abismo y quiere arrastrarse también gran cantidad, ¿no? A la humanidad. Es que es una cosa con la cual luchamos todos los días. Miren, apreciados amigos, esto es una lucha todos los días. ¿Por qué nosotros tenemos que estar estudiando cada día, orando, sometiendo nuestra vida a Dios, sirviendo? Porque es que no solamente es estudiar y orar, es que también el servicio abnegado es una ¿qué? Es una arma que Jesús dejó, ¿sí? Para que no nos perdamos, sino que podamos seguir a Cristo. Entonces dice Apocalipsis 12, y ahí vamos a entrar un poquito de las 3 expulsiones que vamos a terminar ya en la cuarentena. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Satanás fue expulsado del cielo, pero no se vino solo. No. Fue echado. Vamos a buscar Apocalipsis 12:7. Léalo, por favor. Versículo 4, Apocalipsis 12:4 dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Sí. Ojo con eso. Satanás tiene un poder impresionante de arrastre. Sea usted sabio o sea ignorante, a él le conviene. Si convenció a los ángeles que eran inteligentes. no ¿cierto? había pecado, ni estaban sesgados hacia nada. Entonces, vamos a leer el verso 4 por el verso 7, por favor. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces aquí está hablando de la expulsión definitiva de Satanás del cielo, luego que Jesús viene a la tierra y con el testimonio y la obra que Cristo hizo en la tierra, desenmascaró los propósitos de Satanás delante del universo. Y habían ángeles de Dios que tenían dudas acerca de si Satanás tenía o no tenía la razón. ¿Sí? Hubo dudas en el universo, por eso Cristo viene a la tierra a desenmascarar las dudas. Y ahora logra que los ángeles leales se le adhieran completamente, porque Dios va a expulsar a un ángel del cielo. Pero ese ángel del cielo estaba declarando que él tenía derecho en el cielo, porque ya tenía mucho tiempo ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Jesús tuvo que venir a la tierra a morir, y los ángeles pudieron darse cuenta de quién era Satanás, cuando todo lo que Satanás hizo con Cristo allí en el monte Calvario. Entonces el mundo se le quitó el velo. Este ser es un ser despiadado y malo, cruel. Entonces se le adhieren a Miguel. Y ahora noten lea el versículo, por favor, el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tremendo esto, hermano. Tremendo. Fue lanzado. La palabra lanzamiento es un término que tiene unas implicaciones jurídicas. Satanás reclamaba el cielo por posesión. Él había vivido mucho tiempo ahí. Por lo tanto, él exigía que a él no se le fuese expulsado. Entonces, por eso es que hay un juicio en el cielo. Hay una obra de Dios para vindicar el carácter de él en el mundo. Y entonces viene Jesús a la tierra y ahora sube al cielo. Y ahora logra que con los ángeles, Miguel y sus ángeles. Sí. O sea, Jesús necesitaba que los ángeles se le adhirieran completamente para poder expulsar, lanzar. Entonces,
Miren, eso tiene que ver con una orden jurídica y judicial. Sí. Hay personas que viven en una finca y se creen los dueños de la finca porque han estado mucho tiempo en esa finca. Ellos reclaman eso por posesión. Sí. Pero el dueño de la finca dice, no, eso es mío porque yo lo tengo la escritura. Y entonces, no, yo he vivido mucho tiempo y esto es mío. Entonces vámonos a juicio. Y eso fue lo que pasó en el cielo. Por eso dice que Satanás fue echado por lanzamiento. Lleva todas las de ganar y logra correr a Satanás del cielo. ¿Pero para dónde se vino? Lastimosamente. ¿Para dónde? Hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. Y es la situación que nos tocó vivir, y que ahora él sabe que ya está condenado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, queda sentenciado totalmente, y ahora lo que quiere es llevarse con él. Así como trató de arrastrarse la mayor cantidad de ángeles del cielo, pues en este momento está tratando de arrastrarse los seres humanos que sean posible ser engañados. ¿Para qué? Para llevarlos a la perdición, porque él ya sabe que está sentenciado. Para llevárselos para el encierro, porque lo que vamos a terminar con la cuarentena, el encierro, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va a llegar el diablo? O sea, ¿hasta dónde le va a llegar su reinado, su engaño en este mundo, en esta tierra, en esta nuestra sociedad, en nuestro tiempo? Entonces ya tenemos que ir a... Vamos a leer un texto en Apocalipsis 9, porque está hablando de la obra de Satanás también. Sí. El quinto ángel tocó, el verso 1, tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. En el 8:8 de Apocalipsis dice, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran mar fue arrojado. Pero más avance dice el verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Sí. Esto está haciendo relación a la caída de Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis una estrella es un ángel. Sí. Y una gran estrella es un gran ángel. ¿Sí? Ahora voy a leer el 9:1. Sí. La tierra se le dio, dice, cayó una, y vi esa gran estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Sabe qué había en ese pozo del abismo? Todos los demonios que estaban presos. ¿Sí? Ahora dice, y ese ángel abre el pozo del abismo, y el pozo sube humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire o sea, fue tantas cosas, y del humo salieron langostas sobre la tierra, que eso tiene que ver también con la obra de los demonios, ¿cierto? ¿De qué sale? Satanás ahora no está solo en la tierra, también tiene que Satanás secuaces y sus ángeles. Y ahora note, si él solo pudo arrastrarse la tercera parte de los ángeles, ahora él y los ángeles, ¿qué no podrán hacer? ¿Se ha podido usted a pensar en eso? Hermanos, yo creo que, y amigos que nos escuchen, creo que esto debe ponernos a pensar, hacernos temblar y hacernos recapacitar. O sea, ¿de qué lado estoy? ¿Puedo yo enfrentarme al diablo y sus secuaces, al anticristo? ¿Puedo yo con mis fuerzas hacerle frente? ¿O será que tengo que recurrir a Cristo para poderlo enfrentar? Si bien es cierto, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Toda su estrategia, todo su engaño, toda su forma de actuar está llegando a su clímax. Él va a atacar con más poder en estos últimos días que quedan de la historia de este mundo, pero sobre todo va a tratar de arrastrarse los que más pueda, y va a engañar y va a utilizar agentes, elementos, situaciones, emociones, pensamientos, gustos, etcétera, todo con tal de llevárselos a la ruina. Y es así como este poder va a llegar a su fin, a su cumplimiento, hasta que Dios lo permita, y va a ser sellado este tiempo nada menos y nada más que con la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahora note, ¿cuál es la población que más apetece Satanás para llevar a cabo sus planes? No son los paganos, no son los ateos, ¿sí? No son ellos, a ese no que va a usarlo, no. Tremendo, sí. Lo que, en la historia, lo que él más ha apetecido, ¿a quiénes son? Donde Dios está. Sí. Donde Dios está, atacó a los judíos
atacó a la iglesia apostólica, atacó a la iglesia protestante. Donde Dios está, Él va a atacar. O sea, a las personas que nos gusta, miren, Satanás cuando llegó a donde Eva, ¿de qué le fue a hablar Satanás a Eva? Con Dios. que Dios, ¿le habló de quién? De las cosas O espirituales. sea, la población más vulnerable, mis hermanos y amigos, somos los cristianos. ¿Por qué? Porque es que a Satanás también le gusta hablar de Dios y de religión y de todas estas cosas. Hay un escrito profético. Y lo otro que quería resaltar es que los sistemas religiosos han sido usados por él para llevar a cabo sus fines mejor que los sistemas paganos. O sea, Lógico. es una importante obra, una importante lección que nosotros necesitamos mirar. La mayoría de las guerras que se han levantado en el mundo Son por han cuestiones sido por motivos ¿qué? religiosos. ¿Por qué? Porque él encuentra en el mundo religioso un campo fértil para desarrollar a cabo sus planes Y en un contra celo, de Dios, un y un celo, falso celo. un falso celo. Quería traer a colación un pasaje que lo leí en un libro del Espíritu y Profecía y dice que un cristiano medio convertido es una herramienta eficaz en las manos del diablo. Eso quiere decir que aquellos que estemos jugando a tener dos señores, que seamos tibios, que juguemos a servir hoy a Dios y mañana a mi propio yo, somos herramientas letales en manos del enemigo para usarlas en deshonra y desgracia del santo evangelio de Dios. Miren lo que dice para meditar, ¿no? lo que dice la palabra, primera de Juan 5:8. Sed sobrios y velad, no ebrios, porque estamos hablando de ebrios y sobrios, ¿cierto? Sed sobrios y velad, no dormilones, ¿sí? Ebrios y dormidos, ¿no? Bueno, dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien que devorar. Resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces vamos a entrar ahora en la parte final con Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque Satanás fue expulsado del cielo. ¿Y echado a dónde? A la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Ese es el ¿qué? El primer lanzamiento, ¿sí? Del cielo a la tierra. Ahora vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Siga leyendo, que está interesante. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. ¿Ves? Segundo lanzamiento. ¿Lo va a arrojar a dónde? De la tierra, ¿a dónde? Al abismo. Al abismo. La tierra destruida. Que se llama el milenio, ¿no? Aquí Sí. nos toca ver con unos temas teológicos, que es importante esto. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder cubrir el milenio. Sí. Pero el milenio es la cárcel, por así decirlo. Es la cárcel con la cual el cielo va a hacer que Satanás cargue el pecado que él cometió y el que le hizo cometer a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, segundo lanzamiento, Satanás va a ser lanzado ¿a dónde? A la Al tierra, abismo. a la tierra De la tierra al abismo. desolada, ¿no? Después de que Cristo viene, la tierra queda desolada como en Ahora tinieblas, dice que- destruida, y Satanás va a ser su habitante allí con los demonios, ¿no? Y dice que finalizando los 1000 años, Satanás será suelto, Sí. ¿sí? Vamos a buscar, por favor, ¿sí? Y va a tratar de, versículo 7, ¿no? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Ves? Entonces el milenio es una prisión. Ahí estamos hablando de la cuarentena y del encierro, que esa fue la temática que originó esta serie que estamos compartiendo Sí. con ustedes, porque nosotros aquí estamos encerrados. Pero yo decía, pero ¿dónde en la Biblia también está? ¡Wow! La Biblia presenta que Satanás va a ser encerrado por 1000 años, y alguna vez lo comentaba, y parece que no quiere encerrarse solo, quiere que nosotros le acompañemos. Apreciados hermanos, es el tiempo de buscar al Señor. Sí, totalmente. Vamos a ver entonces, y ahora volvemos un poco, el tercer lanzamiento.
Sí. Y entonces, recordemos que pasan los 1000 años, desciende Cristo con la Nueva Jerusalén, voy a parafrasearlo rápidamente, pero esto tienen que investigarlo, desciende Cristo con la Nueva Jerusalén y los muertos impíos que estaban en las tumbas durante el milenio resucitan. Y entonces de esa manera queda libre Satanás para engañar. Y dice el verso 8, y saldrá a engañar. Era atado porque todos estaban muertos y no tenía a quien engañar. Él es libre cuando tiene a quien engañar, pero es atado cuando no tiene a quien engañar. Es atado por la circunstancia, o sea, es un encierro circunstancial. Sí. ¿Sí? Es como el albañil o el maestro de obra cuando no hay material. Cuando está lloviendo. Tiene todo, pero está atado por las circunstancias. Eso es lo mismo, el milenio. O es un maestro, pero no hay material, no puede trabajar. Entonces está atado por las circunstancias. Sí. Bien, entonces Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Impresionante. ¿Cuántos se van a perder? Impresionante. Yo creo que cuando Dios nos advierte las cosas antes de que sucedan, es porque Él quiere que nosotros tomemos decisiones para que no nos dejemos arrastrar por Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Porque estas cosas la Biblia está diciendo, no, eso tiene que pasar. No. Dios cuando le dijo a Nínive en 40 días Nínive será destruida, era porque Dios no quería destruirla. O sea, siempre que Dios anuncia algo antes que suceda, lo advierte, es porque Él no quiere que suceda. Amén. Y entonces nos da luz para que tomemos decisiones. La pregunta sería, ¿quieren ustedes estar dentro de la multitud que se va a perder? Yo no. Y creo que tú tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Buscar al Cordero, la única manera. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y aquí viene el tercer lanzamiento del diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremendo. Va a recibir su merecido. Tremendo esto. Va a recibir lo que tanto cosechó. El pecado de la humanidad será cargado sobre este individuo. Cada uno pagará sus pecados conforme haya hecho mientras estuvo en su cuerpo. Pero Satanás será el que cargará por el pecado del mundo y también por el pecado de los santos, ¿no? Porque en el día de la expiación se colocaban los pecados también sobre Azazel, haciendo referencia a este periodo en el cual Satanás iba a ser exterminado. Ahí dice que arderá por los siglos de los siglos. ¿Qué significa que arde por los siglos de los siglos? ¿Será que va a arder eternamente? ¿O será que unos vamos a estar gozando eternidad y en otro lado va a estar echando humo el diablo y sus secuaces? ¿O qué significa arder por los siglos de los siglos? ¿Será que el diablo va a desaparecer o va a continuar quemándose en algún lugar? Interesante, eso también lo dice Ezequiel 28, ¿sí? Verso 18, hablando de Satanás, dice, con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus contratos comerciales, profanaste tu santuario, yo pues saqué juego de ti, en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. ¿Sí? Ceniza, dice más abajo, todos los que te conocieron y de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto. O sea, mira que esto es una obra interesante, porque los querubines que eran amigos de este ser lo van a ver. Lo van a ver cómo Dios lo va a condenar. Y lo van a ver no solamente trayéndose y destruyendo a la tercera parte de los ángeles del cielo, sino a llevándose muchas lindas personas que pudieron tomar decisiones, pero no quisieron, no se atrevieron a colocarse definitivamente de parte de Dios. Y esta es una advertencia para nosotros.
Porque la Biblia nos está advirtiendo, dice la Biblia aquí, serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Amigos, hermanos, estamos en un conflicto donde aquí nada se vale. La única arma que nos puede ayudar es la palabra de Dios. Amén. Sí. Y la ayuda del Cordero, que es Cristo Jesús. ¿Quién venció al dragón? El Cordero. ¿Quién venció a las bestias de Apocalipsis? El Cordero. ¿Tenemos confianza? ¿Tenemos esperanza? Amén. Estimados, llegó el momento de cerrar y Satanás y sus secuaces van a desaparecer por el fuego consumidor. Arderán y, como lo dije, pagarán cada pecado que cometieron y que hicieron cometer. Estos sistemas todos irán allí. Todas las personas que se prestaron para ser instrumentos del anticristo y no se arrepintieron, irán allí. Pero hoy aún estamos en el momento en que esto no ha pasado, en que el lago de fuego, que el infierno final no ha existido, pero que va a existir. Y esto pues lógicamente es una oportunidad que Dios nos está dando para que Él nos anuncie lo que ha de acontecer, y en este caso para que a nosotros no nos suceda. ¿Quién de ustedes? Yo no quiero estar en el lago de fuego. Yo quiero estar dentro de la nueva Jerusalén, con el Cordero allí por la eternidad. Pero tú y yo debemos tomar decisiones. Seamos cristianos o no lo seamos, necesitamos sufrir, vivir una verdadera conversión como el Cordero de Dios nos invita a hacerlo y a vivirlo cada día, como Dios manda, que seamos imágenes y semejanzas de Él aquí en la tierra, y que en estos momentos de crisis mostremos lo que Cristo vino a enseñarnos: amor, obediencia a Dios y sobre todo estar dispuestos a hacer lo que el cielo manda. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 versículo 37: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Yo creo que este tema nos puede llevar a la misma conclusión. ¿Qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Yo creo que Dios nos ha estado llamando en esta ocasión de una manera directa, ¿no? A que nosotros nos coloquemos de parte de Cristo y del Cordero de Dios. Amén. Amén. Porque la única manera de poder mantenernos de parte de Dios es permitiendo que el Espíritu de Cristo llene nuestras vidas. Amén. Alguna vez decía a los amigos: bueno, ¿y cómo hago para que el Espíritu de Cristo more en mí? Si el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros, resulta que Dios no pone lo que es de Él en lo que no es de Él. Sí. Dios puso el Espíritu Santo en los apóstoles, pero vino primero a comprarlos con su sangre, y ahora los compró, y ahora puso el Espíritu de Dios en los discípulos que eran ya comprados, que eran de Dios. Y entonces es importante esto: el espíritu del anticristo ya está morando en el corazón del hombre cuando está sin Dios. Sí. Pero necesitamos pedirle al Cordero: Señor, cómprame con tu sangre. Número 1, Señor, modélame, porque yo quiero ser como el Cordero. Señor, lávame, emblanquéceme, purifícame. Señor, lléname de lo que tú tienes. Yo alguna vez le oro al Señor así: Señor, llévate todo lo malo que hay en mí, pero no me dejes vacío. Déjame algo de lo bueno y de lo bueno y de lo grande que tú tienes. Estimados, cosas vienen sobre la tierra, grandes y terribles. Y usted y yo necesitamos tomar decisiones. ¿De qué lado nos vamos a colocar? ¿A dónde queremos ir? ¿Y qué queremos tener para nuestra eternidad? Así que les invito a que oremos y dejemos en las manos de Dios el que nos dé fuerza y que produzca el querer como el hacer para poder optar por su buen camino.
Amén. Querido Dios y Padre, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Aleluya. Gracias porque nos muestras el futuro antes de que acontezca, para que tomemos decisiones para la gloria de tu nombre y para bendición de nosotros. Señor, a los que han escuchado este tema, permite, Padre, que tu Santo Espíritu los alcance. Amén. Y a nosotros también, para que juntos nos preparemos, para que podamos gozar de la salvación eterna. Aleluya. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pero recordemos también que pronto esa misericordia llega a su límite. Se cierra el tiempo de gracia y quienes no hayamos atendido el tiempo de misericordia, pues será demasiado tarde. Por eso ayúdanos, Señor, a tener el Espíritu del cielo, Amén. el Espíritu Santo, Amén. y no el Espíritu del Anticristo. Amén. Ven e ilumínanos y ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, a ser como nos enseñaste a ser cuando estuviste en la tierra. Gracias por escucharnos, buen Padre, y bendícenos a todos por amor a tu nombre, porque en Él, solamente en Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Damos gracias a todos los amigos que han participado de las 4 series. Gracias por ese tiempo y que haya sido de gran bendición para usted, para su familia, que de aquí en adelante usted ande con el Cordero de Dios, de victoria en victoria, hasta verle venir en gloria. Bendiciones y oren por nosotros, que Amén. nosotros oramos por ustedes.